Nuestro próximo participante, en realidad un honor, nos acompaña desde España. Él es profesor y terapeuta, ¿no es cierto?, escritor, es profesor en Ushuaia, Chiqui, Ruyo, creador del centro Atma. Todo esto es como catalán, por eso es un poquito complejo. Cartama y Málaga. Presidente y cofundador de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Director del programa radial Serendipia, Radio Mijas, Costa del Sol, España. Terapeuta del alma, iniciado en Abbey Heights, Ado Hub. Con ustedes dejamos ahora al excelentísimo señor profesor Carlos González. Bienvenido a esta actividad a nivel mundial. Muchísimas gracias, os saludo desde aquí, un placer estar una vez más con todos vosotros, acompañando pues para compartir un poquito de experiencia y de conocimiento si es posible. ¿Tengo ya la vía libre? Parece que sí, ¿no? Bueno, pues ante todo, buenas noches para mí desde España. Espero que también sea buen día, buena tarde para vosotros, para el resto de personas que estén conectadas. Deciros que, bueno, me hubiera gustado preparar esta charla con más tiempo, pero sinceramente me ha pillado haciendo el traslado del Centro Atma de Málaga aquí al campo, a Cártama, y además con obras, etcétera. Y bueno, aunque me he hecho un buen resumen del libro, me hubiera gustado tener muchísimos más días para prepararlo, pero aún así espero que algunas de las ideas que pueda compartir pues puedan servir para las personas que tienen inquietud en conocer un poquito más de la terapia regresiva, y también sobre todo para los compañeros y compañeras que se están formando en nuestras escuelas, porque creo que algunas de las reflexiones pues serán interesantes. Repito, no tengo súper preparada la charla, lo siento mucho, pero se han acumulado demasiadas cosas, pero trataré de hacerlo lo mejor que podamos y lo más natural que sea posible. Bueno, voy a, sobre el libro que voy a hablar un poquito relacionándolo con terapia regresiva, es de un autor que se llama Ouspensky. Este hombre fue uno de los discípulos principales de lo que se conoce como la cuarta escuela, el cuarto camino, de Gurdjieff o Gurdjieff, un autor muy interesante, una persona fuera de serie que yo recomiendo que los estudiosos pues, que se familiaricen con él, porque tuvo mucho que aportar a nivel de la conciencia del ser humano, al desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de algunas de las ideas del libro. Materia y movimiento. ¿Qué sería la materia para empezar a entendernos? La materia sería algo parecido a como un lugar, un espacio, donde las cosas que suceden en la vida, lo que nosotros entendemos como cambio, pues suceden ahí, en ese espacio. Nosotros le llamamos materia a ese lugar, ¿vale? Pero en la materia lo que suceden son cambios. Entonces, vamos a comprender que materia y cambio están íntimamente ligados. Si una no podría casi existir sin la otra. Si hay materia hay movimiento, y si hay movimiento se da en un lugar material. Bien. Estamos hablando, por tanto, de conciencia humana, del ser humano. Por un lado, del aspecto de su objetividad, ¿verdad? Y por otro lado, del aspecto de su subjetividad. Y aparentemente la una es muy real y la otra no lo es, pero quizás no sea así del todo. La objetividad se refiere en nuestra conciencia normal, en nuestros programas, a las propiedades del mundo manifestado, a ese mundo que nosotros podemos ver, medir, cuantificar, sentir, percibir, ¿no? Lo que nosotros decimos normalmente la realidad. Ese mundo, por lo tanto, para nosotros sería un mundo realmente objetivo. Y esto es interesante. ¿Cómo nosotros, los seres humanos, percibimos a ese mundo objetivo? Bueno, lo percibimos fundamentalmente de dos maneras. Primero, lo percibimos como existiendo en el tiempo, pero en forma de fenómeno. Es decir, que la realidad fenoménica se manifiesta en el tiempo en forma precisamente de fenómeno. Ocurre algo, ¿verdad? ¿Y dónde ocurre? No sé si hay un problema ahora.
Sí, parece que hay un problema. Hola, hola, ahora. ¿Y dónde ocurre ese fenómeno? Bueno, ese fenómeno ocurre en un lugar al que vamos a llamar espacio. Así que, por un lado, tenemos la objetividad se da en un tiempo en forma de fenómeno, pero se concibe, se produce ese fenómeno en algo que vamos a entender con la palabra espacio, ¿vale? Bien, entonces, en ese espacio aparecen cosas, ¿vale? Ese fenómeno, espacialmente hablando, sería una cosa, algo que sucede. Bien, en cambio, la subjetividad del ser humano sería una propiedad de nuestra vida interior, una propiedad totalmente distinta, diferente. No es una existencia en el exterior, es una existencia de la conciencia que tiene cada uno de nosotros como seres humanos en el mundo, ¿vale? Bien, esto nos lleva inevitablemente, o consecuentemente, mejor dicho, a hablar de lo que sería la percepción, ¿vale? Pero la percepción de la realidad. Solo conocemos, y esto es muy curioso, nuestras sensaciones, nuestras representaciones y nuestros conceptos de la realidad. Más que la realidad misma, nosotros conocemos lo que acabo de decir. Y esto es interesante de planteárnoslo porque a veces confundimos esta sensación que yo vivo, esta representación y este concepto, digamos, intelectual de la realidad, lo confundimos con la realidad, con la esencia de las cosas, ¿no? Así que creemos que percibimos el mundo objetivo, pero en realidad estamos proyectando fuera de nosotros unas presumidas causas de nuestra sensación, ¿vale? Nosotros adjudicamos al exterior una cosa que llamamos causa. Nuestra percepción, por otro lado, por muy convencido que estemos, por mucho que queramos afirmar la realidad que filtramos, nuestra percepción, como humano que somos, puede ser falsa, pero también puede ser verdadera. Así que se dan las dos opciones. Y a veces estamos convencidos y realmente estamos percibiendo de manera falsa, ¿vale? Así que definimos las cosas y los fenómenos precisamente a través de compararlo con qué, pues con otras cosas y con otros fenómenos, porque no nos queda otra. Si no comparamos una cosa con la otra, nunca podemos saber cuál es esa cosa y aún así no podemos estar seguros de estar captando la propia realidad en sí. Bien, si recurro a Kant, ahora a través de Ouspensky en su libro, porque dice que nuestras sensaciones deben tener causa en el mundo externo, así como pensamos todo. Claro, yo siento algo porque algo está pasando ahí fuera y yo lo siento, ¿vale? Eso es lo que pensamos todos. Pero, sin embargo, él cuestiona que a través de los órganos sensorios del cuerpo humano somos incapaces de percibir estas causas. Así que estamos en una situación de paradoja, ¿verdad? Todo lo que vemos, dice, es creación nuestra. Es nuestra propia creación. Lo que nosotros vemos, lo que percibimos es nuestra propia creación, no es la realidad en sí. Así que es curioso porque fuera del tiempo y fuera del espacio, nada podemos percibir a través de los órganos de los sentidos. Es decir, que nuestros órganos de sentido solo nos permiten captar lo que creemos que es la realidad dentro de un lugar que vamos a llamar tiempo y espacio, ¿vale? Profundizaremos un poquito más en estos dos conceptos conforme vaya avanzando en la charla. Hay un hecho. La extensión en el espacio y la existencia en el tiempo. Es decir, yo me puedo extender o algo se puede extender en una entidad que por alguna causa nosotros llamamos espacio y la existencia siempre va a ocurrir en un tiempo determinado. Existo o no existo. Si existo ahora, estoy ahora y si no, no existo. ¿Vale? La existencia siempre está ligada al tiempo. Pero cuidado, porque el espacio y el tiempo no son propiedades de las cosas, sino de nuestra percepción sensoria. Es decir, que el espacio y el tiempo no son cosas que estén ahí fuera, sino que son propiedades de nuestra forma de percibir la realidad. Por lo tanto, no podemos estar seguros del todo de lo que entendemos que es el espacio y de lo que entendemos que es el tiempo. El significado podría ser relacionado con lo siguiente. Las cosas existen independientemente del tiempo y del espacio, pero no podemos sentirlas fuera de ese tiempo y de ese espacio, porque nosotros realmente vivimos en ese tiempo y en ese espacio, en este tiempo y en este espacio. Fuera de este tiempo y de este espacio yo no puedo percibir las cosas. Bien,
Entonces vamos a seguir profundizando un poquito en la idea de espacio y tiempo. Son el prisma a través del cual yo miro al mundo, a la vida. Pero no son propiedades de la vida, no son propiedades del mundo, sino de mi percepción subjetiva como sujeto, ¿vale? Son categorías, por tanto, de nuestra razón, son categorías de nuestra mente. Propiedades que nosotros mentalmente atribuimos al mundo exterior. Hay cosas inexistentes que se relacionan con lo que no tiene extensión en ese espacio ni en ese tiempo. Esas cosas, aunque existan, para nosotros son inexistentes, porque no podemos ver y percibir más allá de este tiempo y de este espacio. Así que cada cosa o cada fenómeno siempre ocurrirá para nosotros en una relación, en algo que está relacionado con el tiempo. Hay un antes, hay una hora y hay un después, pero todo está relacionado con el tiempo. Aquí hay, por tanto, una multisimultaneidad, y esto os sonará ya a los que estáis formados en terapia regresiva, multisimultaneidad, no percibida, por cierto, porque las cosas o los fenómenos sin tiempo ocurrirán de manera simultánea porque no hay tiempo, ¿vale? Pero no serán percibidos por nosotros. Es decir, que nos está invitando el autor a reflexionar, a comprender que hay cosas y fenómenos que se dan simultáneamente aquí y ahora, pero en otros planos de la realidad y que no pueden ser percibidos por nosotros. Y los que estáis formados en terapia regresiva sabéis de lo que estoy hablando, porque en conciencia expandida sí se pueden percibir esa realidad. Bien. Así que el no tiempo se relacionaría con la multisimultaneidad, ¿vale? De la realidad. Así que nosotros, los seres humanos, estamos dividiendo las cosas en categorías de tiempo y espacio. Pero, ojo, nos sirve para entender, para manejarnos en la vida, pero no son cosas reales. Esa división de espacio y de tiempo no es real en la vida real. Es solo real. Existe solo en nosotros, no existe en la vida. No conocemos la verdadera interrelación de las cosas, ni conocemos las cosas de manera real. O sea, no conocemos cómo se interrelacionan, cómo se conectan las cosas, pero tampoco conocemos las cosas en sí mismas. Realmente nuestra división de las cosas, de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con el espacio, no se corresponde con la división de las cosas reales en sí mismas. Así que fijaros lo alejado que estamos de la realidad de la vida. Pensamiento y razón. Pensamos en tiempo y en espacio, pero solo mediante representaciones, mediante conceptos, mediante ideas que están aquí en nuestra mente. Cuando pensamos en conceptos, estamos pensando ya fuera del tiempo y fuera del espacio, porque un concepto es algo que está dentro de mí y no depende ni del espacio ni del tiempo. Así que, tocando un poquito la ciencia que nos toca trabajar la humanidad en este momento de nuestro desarrollo histórico y conciencial, pues podemos catalogarla como ciencia positivista o positiva, ¿verdad? Por ejemplo, la física, la química, la biología, pero es curioso porque su base se construye sobre hipótesis que entre sí son contradictorias. Es decir, el investigador, el científico, llega un momento donde dice, esta es la causa, no profundizo más y a partir de aquí desarrollo todo mi trabajo. Pero es que antes había una causa de esa causa y si sigo profundizando hay una causa de la causa de la causa, con lo cual arbitrariamente yo parto de un momento y se acabó. Bien, entonces los positivistas están convencidos al máximo de que conocen el fenómeno a través de conocer la cosa en sí misma, pero en realidad estamos manejando representación, ¿vale? Los positivistas, los científicos de ahora, creen en la comprensión de la esencia verdadera de las cosas a través del estudio de ¿qué? De los fenómenos, de lo que nosotros podemos captar, ¿vale? De lo que está sucediendo delante de nosotros. Aceptan muchas proposiciones que son hipótesis no contrastadas, ¿vale? Como algo seguro, como algo incuestionable, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo,
algo parecido que ha vivido la humanidad, pues con el fenómeno COVID, se han dado por totalmente, absolutamente ciertas cosas que quizás no lo sean. Y ya hay algunos países que incluso están pidiendo disculpas a su población por haberle obligado a vacunarse de manera obligada, cuando en realidad no había fundamento científico del todo. Y no estoy diciendo con esto que niego la existencia de un virus, no. Seguramente ahí no, hay miles de virus, ¿vale? Pues no, es un ejemplo nada más. Bien, entonces, no consideran necesario los positivistas conocer la psicología del ser humano a fondo ni de las conclusiones a las que se llega a través de la psicología, ¿vale? Así que el resultado llega a ser algo parecido a un positivista incrédulo que podríamos catalogar como una trágica figura de los tiempos modernos, ¿vale? Sobre todo en muchos planos de investigación y académicos. Bien, así que el estado actual de nuestra ciencia, haciendo un pequeño resumen, podemos decir que hay gran cantidad de hechos demostrados existentes que rompen las pretendidas bases armónicas en lo que se basan los sistemas académicos y científicos. Alguna parte de la ciencia, afortunadamente no todos, cierra los ojos ante tales hechos, ¿vale? Y hay un problema, que no se ha llegado a sistematizar lo desconocido, solamente hemos llegado a sistematizar lo conocido, y de lo conocido no podemos estar seguros. Entonces, la ciencia, cuando no sistematiza lo desconocido, se está perdiendo una gran parte de la realidad que no resulta abarcable a través del método científico, y sin embargo sería posible, ¿vale? Sería posible. Podríamos estudiar la conciencia a través de los efectos de la misma en el ser humano, aunque no podamos ver y medirla, ¿vale? Pero la ciencia se está perdiendo realmente una parte importante. Bien, entonces, hay un gran obstáculo, y es que nosotros, los seres humanos, solo podemos percibir a través de los órganos de los sentidos, ¿vale? Pero además solo en tiempo y espacio, en un tiempo y en un espacio determinado, y no fuera de ese espacio y de ese tiempo. Eso es un gran obstáculo. El espacio es un instrumento realmente de la mente. Aprendemos con H intercalada, que es diferente de aprender. Aprender sería algo más cognitivo, más intelectual, y aprehender es captar la realidad de la experiencia de la vida, siendo yo parte de esa realidad, formando parte de ese aprehendimiento, ¿vale? Entonces, aprendemos lo que existe por medio de una intuición del espacio. Es importante desarrollar la intuición espacial para seguir conociendo y aprendiendo en la vida. Pero claro, hay diferentes intuiciones del espacio. No todo el mundo es capaz de captar intuitivamente el espacio de la misma manera. Va a depender del desarrollo conciencial del que percibe, del sujeto perceptor, ¿vale? Pero hay una buena noticia, y es que el ser humano puede cambiar esa percepción. Nosotros podemos cambiar esa percepción. Podemos enfocar también nuestra atención a la esencia de las cosas, aunque no la podamos tocar directamente. Vamos a imaginar, si hay una piedra, yo puedo tocar la superficie de la piedra, pero no puedo tocar la esencia. Pero a través de focalizar mi atención de modo intuitivo en la piedra, podría llegar a captar realmente la piedra en sí, la esencia de la piedra, que eso sería una realidad más profunda, más real, sí, ¿vale? Desafortunadamente, como nuestra mente está muy programada, yo diría que muy formateada, sobre todo académicamente, ¿vale? Pues tenemos esa mente muy programada y solemos medir los cuerpos con los que nos topamos en la vida con tres medidas: el alto, el largo y el ancho. Y nuestro esquema mental es difícil que salga de esas tres dimensiones, de esas tres medidas, ¿vale? Vamos a desarrollar esto un poquito más. ¿Podrían existir en la vida otras medidas? Pues la verdad es que no hay razón de por qué los cuerpos deberían estar solo limitados por tres medidas. Puede que los cuerpos no estén limitados solo por estas tres medidas. Puede que existan otras medidas diferentes que limitan a los cuerpos, y puede que los cuerpos no sean solo cuerpos físicos, ¿vale? El espacio, desafortunadamente, en la mente humana lo concebimos en solo tres dimensiones, las tres que he mencionado, ¿vale? Pero me pregunto, ¿pueden existir seres que vivan en un mundo diferente al nuestro?
¿Pueden existir seres que vivan, por ejemplo, en un mundo de cuarta dimensión? Que sería la dimensión siguiente. Pues probablemente existen esos seres, pero claro, con la mente, con los órganos de percepción de un mundo tridimensional, no puedo captar la existencia de un mundo superior, porque voy a querer, sin darme cuenta, filtrar una realidad diferente a través de mis propios límites mentales. Bien. Nuestra percepción, por tanto, está limitada a las condiciones del espacio. Pero aquí hay otra paradoja muy interesante. ¿El espacio tiene límite? No. El espacio no está limitado. Sin embargo, el espacio me pone unas condiciones que limitan mi percepción, ¿vale? Mientras que yo vivo una experiencia espacial, mi percepción está limitada. Mientras yo vivo en el tiempo, mi percepción está limitada. Así que yo os invito a cambiar ahora por unos segundos el paradigma con el que normalmente funcionamos, que es ver para creer, aunque no nos damos cuenta, ese está imperando muchísimo, por creer para ver. Solo si concibo una posible cuarta dimensión, estaré en condiciones, en algún momento dado, en un tiempo dado, ¿verdad? En un espacio dado, estaré en condiciones de percibir esa teórica cuarta dimensión que existe. Pero si no concibo como una posibilidad que eso exista, jamás voy a captarla. ¿Por qué? Porque estaré autolimitándome sin ser consciente y estaré negando la posibilidad de la existencia de una cuarta dimensión. Nosotros, los practicantes, los que nos dedicamos a aplicar la terapia regresiva, trabajamos en cuarta dimensión en muchísimas partes del momento de la sesión. Cuando estamos aplicando terapia regresiva, hay momentos auténticos de conciencia expandida donde tanto nuestro paciente como nosotros estamos trabajando realmente fuera de estas tres dimensiones. Estamos experimentando, viviendo, sintiendo realidades que no son de esta realidad tridimensional. Y eso es importante recordarlo, porque la terapia regresiva trabaja con la supraconciencia o con la conciencia expandida. Y esa conciencia expandida no pertenece a la realidad tridimensional. Esto es importante que los estudiantes y los terapeutas lo tengamos muy presente, sobre todo para hacerle comprender al paciente que suele tener a veces muchísima resistencia mental, darle explicaciones propicias que incluso intelectualmente puedan ser muy avanzadas para que mentalmente las comprendan y acepten voluntariamente reducir esa resistencia, ese control mental y les permita entrar mucho más en profundidad en regresión. Bien. Así que esa expansión de la conciencia, para lograrla, hay que ser consciente de algo que es muy interesante y son los autoelementos. ¿Qué son los autoelementos? Son cuestiones, elementos personales introducidos por nosotros sin darnos cuenta a la hora de la aprehensión de la realidad, de la aprehensión del bien. Pero lo peor de estos autoelementos de la percepción humana es que no los podemos imaginar, o sea, no podemos imaginar que estamos sufriendo, no podemos imaginar que están dentro de nosotros, en nuestra mente, que nos influye en nuestra percepción de la realidad, hasta que logramos soltar. O sea, es algo tan profundo que no nos damos cuenta que lo estábamos sufriendo hasta que lo logramos soltar. Por lo tanto, son difíciles de detectar y son difíciles de dejar, ¿vale? Bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más. ¿Qué es el espacio, por tanto? Pues si lo consideramos como un objeto, sería la forma del universo o la forma de la materia del universo en un momento dado, ¿verdad? Bien, posee extensión infinita, ¿vale? No tiene límite. Por lo tanto, se extiende en todas direcciones. Pero, sin embargo, por nuestra formación, pretendemos medirlo en solo tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a medir el espacio que no tiene límite, que es infinito, si nosotros ya decimos que partimos de algo que está limitado y es un espacio en tres dimensiones, solo en tres dimensiones? Bien. Nuestra geometría, por tanto, solo tendría en este caso tres líneas que están simultáneamente en ángulos rectos, uno con otro, y no son paralelas entre sí. El largo no es paralelo al ancho, ¿verdad?
Y no es paralelo al alto, ¿verdad? No, son 3 líneas no paralelas, ¿vale? Que limitan el espacio, que limitan la vida, que limitan al tiempo. Solo podemos visualizar 3 perpendiculares, pero el espacio es infinito y por lo tanto tiene una cantidad infinita de dimensiones, no solo la cuarta, sino muchas más. Y nosotros vamos a intentar hoy penetrar un poquito en la cuarta. Hecho, tenemos una geometría muy limitada, pero esta limitación no está fuera. Fuera no hay límite. Esta limitación está dentro, en nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos. La realidad no está limitada, la vida no está limitada nuestro programa, está limitada nuestra mente, nuestros software. Bien, sobre la cuarta dimensión, tenemos que decir que debe existir, yo al menos concibo que existe, ¿vale? Pero que es desconocida para nosotros por algunas razones. No somos conscientes de cuáles son las razones. Vamos a intentar indagar en algunas. Existen cosas y fenómenos que trascienden cabalmente, lógicamente, a la medición en largo, ancho y alto. Hay cosas que existen, ¿vale? Pero que no se pueden medir de esa manera. Por lo tanto, esas cosas existentes que no se pueden medir con el largo, con el ancho y con el alto, están necesariamente fuera del espacio tridimensional, porque si no las podríamos medir, ¿vale? De esa manera. Así que estaríamos hablando de una existencia física, por un lado, dentro del espacio tridimensional de nuestra realidad, pero también por otro estamos concibiendo como real una existencia metafísica que va más allá de lo físico. Es decir, que habría seres vivos que no tienen cuerpo, pero que están tan vivos como nosotros que sí tenemos un cuerpo físico. Por ejemplo, una casa es un hecho físico y una idea existe, es real, pero no es un hecho físico, es un hecho metafísico. Bien, los hechos físicos y los hechos metafísicos existen, pero de modo diferente. Eso creo que va quedando claro. En las cosas no solo vemos un aspecto externo, sino también un contenido interno. Esa es su esencia principal, es el sí de la cosa que no podemos captar con los órganos sensorios del cuerpo humano. Por ejemplo, un cubo es la forma de la materia en un cubo. Parece tonto, pero es así. Una esfera es la forma de la materia en una esfera. Pero, ¿qué sería el espacio? Pues una esfera infinita. Es la forma de toda la materia en el universo. Eso sería el espacio. Bien. Esa definición de espacio puede ser problemática, porque si es la forma de la materia en el universo, introduce un concepto que se llama materia. ¿Pero qué es la materia? No lo sabemos, es una incógnita. Nadie ha visto la materia, ¿vale? Nadie ha medido la materia. Quiero hablar, si una fórmula matemática de 2 e incógnita, si X es igual a Y es igual a X, pues esto estamos hablando de algo a la que conducen todos los intentos de definición física de la materia. Pero las definiciones psicológicas también conducen a lo mismo. Es decir, yo pretendo con una incógnita mostrar lo que es otra incógnita. Y con esa segunda incógnita pretendo justificar la primera incógnita. No, no es el camino de la realidad, ¿vale? Bien, estaremos hablando ahora un poquito de movimiento y de materia. Son proyecciones de nuestros estados pasivos y activos de la mente, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Son, por lo tanto, dos incógnitas que se definen entre sí, como la ecuación X igual a Y igual a X, pero que a mí me sirve, pero que no es real, ¿vale? Lo mismo podríamos equiparar con materia y fuerza. Son solo conceptos lógicos, adoptados para designar una larga serie de hechos diversos que yo necesito explicar o explicarme a mí mismo. ¿Quién ha visto la materia alguna vez? ¿Quién ha visto la fuerza? Una sustancia dada no es materia. Puede ser madera, puede ser hierro, lo que sea, pero no es materia. La materia en sí no la conocemos, no la ha visto nadie. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Pues perfecta o imperfectamente,
porque no podemos estar seguros ni siquiera de lo que conocemos. Conocemos cosas y fenómenos. Eso es lo que conocemos. No conocemos ni a la materia ni conocemos a la fuerza. La materia es un concepto tan abstracto como la verdad, el bien o el mal. Ahora, la cuestión del espacio. El mundo y la vida interior son hechos que hemos decidido reconocer como existentes. Aceptamos que el mundo existe y que la vida interior nuestra existe. El mundo sería la combinación de las causas de todas nuestras percepciones en general, pero tampoco podemos estar seguros de eso. Y el mundo material sería la combinación de las causas de nuestras sensaciones, pero repito, tampoco podemos estar seguros de eso. El espacio, supuestamente una propiedad del mundo, o mejor dicho, de nuestra cognición sobre el mundo, eso podemos estar un poquito más seguros. Y el espacio tridimensional, pues la propiedad del mundo material o de nuestra percepción sobre el mundo material, porque ni siquiera podría ser una propiedad del mundo material. Bien, la cuestión, ¿cómo debemos enfocar, por tanto, el estudio del espacio? Yo le voy a solicitar a mi paciente, cuando le voy a tratar en terapia regresiva, que colabore conmigo, le voy a pedir una ayuda para que yo le pueda ayudar mejor y tengo que tener una cultura, en este sentido, suficiente para explicarle el sentido, por ejemplo, de las 3 peticiones, de que me hable en presente, aunque la experiencia haya sido vivida hace X años o X vidas, de que no me dé explicaciones porque el alma no las necesita y de que me diga lo primero que le viene a la conciencia. Pero ¿cómo le razono yo todo esto sin tener yo también una formación, una cultura, una preparación para poder razonar, profundizar con ella incluso antes de la terapia todas estas cuestiones? Vamos a intentar profundizar un poquito más por si podemos ampliar un poquito nuestra conciencia sobre esto. Vamos a hablar del punto, de la línea, de la superficie, del sólido y del espacio. Dentro de un punto, ¿podemos visualizar una raya, una línea? No, ¿verdad? Porque dentro de un punto no cabe una línea, pero la línea puede existir, ¿de acuerdo? Dentro de una línea, ¿puedo visualizar una superficie? No, porque la línea no puede contemplar en sí misma ninguna superficie, pero ojo, que la superficie puede existir, aunque desde la línea no se pueda percibir esa realidad. Y dentro de una superficie, ¿es posible visualizar un sólido? No, porque solo es una superficie, no tiene un cuerpo como tienen los sólidos, ¿vale? Pero eso no significa que los sólidos no existan, aunque desde la superficie no lo podemos contemplar, ni sentir, ni percibir. Bien. Y dentro de nuestro espacio, ¿no es posible visualizar un cuerpo que posea más de 3 dimensiones? Pues no, no es posible. Pero eso no significa que fuera de nuestro espacio tridimensional o incluso dentro de nuestro espacio tridimensional no puedan existir cuerpos, realidades de 4 dimensiones. ¿Vale? Que no lo podamos ver no significa que no exista. Bien, entonces seguimos profundizando en la 4ª dimensión. Si estudiamos las relaciones entre un punto, una línea, una superficie y un sólido, además de divertido, podemos aprender algo sobre esta 4ª dimensión, es decir, el espacio tetradimensional. Bien, vamos adelante un poquito. Un punto podría ser una definición, una sección de una línea. Si tenemos una línea y hacemos, digamos, un corte, esa sección podría ser un punto. Ahora, moviéndose en el espacio, ese punto, si yo lo muevo en el espacio, ¿qué huella deja? Pues precisamente deja una línea, un punto rayado en el espacio, deja una raya, deja una línea, ¿vale? Se mueve en el espacio. Bien, voy a pasar a la línea. La línea, ¿qué sería? Una sección de una superficie. Si tenemos una superficie y trazo una línea, pues sería una sección dentro de esa superficie. Y una línea sería una cantidad determinada o infinita de puntos, ¿verdad? Por lo tanto, la línea está limitada por puntos. De hecho, se suele definir como la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? Esa sería una línea. Bien. Pues, ¿qué le ocurriría a la línea moviéndose en el espacio? Dejaría una huella. Si la línea la movemos en el espacio, dejaría una huella en forma de ¿qué? De superficie, claro. Una raya arrastrada en el espacio crea una superficie. Hasta ahí creo que es fácil de seguir. Y es importante que me sigáis porque después voy a intentar mostrar la 4ª dimensión. Una superficie es una sección de un sólido. Hay una cantidad infinita de superficie.
y está limitada por superficies. Es la distancia entre líneas. Vamos a ver. Una superficie sería, como he dicho, una sección de un sólido, ¿vale? Por ejemplo, un cubo. Pues uno de los lados del cubo sería una superficie, está claro, ¿verdad? Es fácil de entender. Bien. Esa superficie, si se mueve en el espacio, deja una huella en forma de sólido. Si un lado del cubo lo movemos, estamos creando en el espacio un cubo precisamente, ¿vale? Bien. Vámonos ahora a un sólido. Nos parecen separados los sólidos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay aquí en la vida? O esto es un sólido, esto es otro, y nos parecen separadas todas. Pero pueden ser partes o secciones de un cuerpo. ¿Qué cuerpo sería? Un cuerpo de superior dimensión, tetradimensional. Está limitado por superficies. El sólido está limitado por superficies, ¿verdad? Y es la distancia entre superficies. Si yo tengo aquí un cuadrado y otro cuadrado, la distancia entre los dos cuadrados me da un cubo, un sólido. Bien. Ahora, moviéndose en el espacio, este sólido deja una huella. ¿Pero qué huella dejaría ahora? Pues fijaros, interesante. La huella que dejaría ahora tiene figura tetradimensional, de una dimensión superior, igual que la línea pasó a la superficie pasó al sólido, el sólido pasaría a una figura tetradimensional. Pero hay una característica en común. Todos ellos se mueven en una dirección. ¿Pero en qué dirección? En una dirección no contemplada en sí mismo, es decir, que tienen que autotrascenderse para convertirse en una entidad de una dimensión superior. El punto se tiene que autotrascender para convertirse en línea. La línea se tiene que trascender para convertirse en superficie. La superficie se tiene que autotrascender para convertirse en un sólido. Y también, de la misma manera, el sólido se tiene que autotrascender para convertirse en una figura tetradimensional, de 4 dimensiones. Si no me autotrasciendo, seguiré siendo lo que era. Entonces, esto es una invitación al autocrecimiento personal, al autodesarrollo, al desarrollo sin límites de nuestra conciencia. Bien. Pero la dirección del movimiento en la 4ª dimensión está fuera de todas las direcciones que nosotros conocemos en la 3ª dimensión. Por lo tanto, la dirección de ese movimiento, de momento no la conocemos, pero no puede ser ni a lo ancho, ni a lo largo, ni a lo alto. Tiene que ser en otra dirección, porque si no, seguiríamos estando dentro de las 3 dimensiones. Bien. Cuerpo tetradimensional, de 4 dimensiones. Una sección del espacio tetradimensional. Estaríamos hablando de una cantidad infinita de cuerpos tetradimensionales. Dentro de muchos cuerpos, una sección de ese cuerpo sería un cuerpo tetradimensional. Pero vamos a hablar también de espacio tetradimensional, porque he dicho que si no me lo imagino, no lo puedo concebir. Por lo tanto, hay unas ideas que recibimos de modo intuitivo que nos preparan mentalmente para admitir una realidad de una dimensión superior. Bien. Vamos a hablar, por tanto, brevemente del espacio tetradimensional. Una cantidad infinita de espacios tridimensionales forman un espacio tetradimensional. Es posible que esté limitado por cuerpos tridimensionales. Es posible que sea la distancia entre una cantidad de sólidos, de la misma manera que las analogías de antes nos han servido para comprender lo que era de inferior dimensión, esta misma analogía podría ayudarnos para comprender esta 4ª dimensión. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Imaginad por un momento, hablaremos de eso en más de una ocasión, que hay un mundo que es plano. Es como si fuera un folio donde viven seres planos. Esos seres solamente conciben 2 dimensiones, el ancho y el largo. El alto no existe para ello, ¿verdad? Entonces, imaginar que su mundo es transparente y que yo podría con el dedo atravesar su mundo plano. Fijaros que mi dedo, tiene los demás dedos, tiene el brazo, tiene todo el cuerpo, ¿vale? Pero yo solo voy a penetrar el mundo plano con un dedo. ¿Qué van a ver los seres planos? Van a ver seguramente un círculo del color de carne y no van a poder entender que la realidad va más allá del círculo. Ellos solo verán un círculo, sentirán un círculo y estarán completamente convencidos de que eso es un círculo y no hay Dios que les saque de esa convicción. Aunque tú trates de explicarle que eso simplemente es una sección de un dedo,
que está atravesando el folio, ellos no podrán entenderlo. Así que no arroje perlas a los puercos. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Respeta la evolución de cualquier ser humano y no te empeñes en despertarle de nada, porque si no está queriendo despertar, no puede ser despertado. Estarás gastando tu tiempo, tu energía y tu salud, ¿vale? Bien. Entonces, si esos seres planos, lo único que verían serían círculos, ¿vale? Y si yo meto 2 dedos, o meto 4, y los separo y los junto, ¿qué están viendo? Círculos en movimiento. Pueden pensar incluso que es una guerra, es una pelea entre los círculos. Miren, se están peleando, cosas más alejadas de la realidad, pero es que no pueden ver más allá. Cuidado, porque igual nos está ocurriendo a nosotros lo mismo. Bien. Entonces, la cuarta dimensión sería incomprensible para los seres de 3 dimensiones. Y la tercera dimensión, mi mano, mi dedo, cuando entra en un mundo plano de 2 dimensiones, es incomprensible para los seres que viven en un mundo plano, ¿vale? Puede ser que los cuerpos tridimensionales sean imágenes de cuerpos tetradimensionales, incomprensibles para nosotros. Puede ser que el dedo que meto en el folio sea una imagen, el círculo es una imagen de un dedo. Claro que es, pero los seres biplanos del mundo plano no pueden captar la realidad más allá de su mundo plano. Y nosotros, por analogía, seguramente no podemos captar la realidad de la cuarta dimensión porque nuestros órganos de percepción están planos en relación a esa cuarta dimensión, aunque nos creamos muy evolucionados porque vivimos en 3 dimensiones, ¿vale? Tenemos la altura para ver algo en perspectiva, pero la cuarta de momento no llega. Bien. Un cuerpo tetradimensional, por analogía, ¿qué huellas del movimiento de un cuerpo tridimensional en una dirección no contenida él puede dejar? Todo se mueve eternamente en un espacio tridimensional, en el tiempo. Pues bien, hemos dicho que cuando un cuerpo tetradimensional se mueve, también deja su huella, ¿vale? Fijaros, todo se mueve en el espacio tridimensional, pero puede que fuera del espacio tridimensional la cosa no se mueva. Puede que el movimiento que se produce en el espacio tridimensional sea una percepción de la cual estamos completamente convencidos, pero que no haya ese movimiento. Idea de tiempo. Estaría conectada, por tanto, con la idea de causalidad e interdependencia funcional, algo que depende de otra cosa, a través de algo que nosotros llamamos tiempo. Estamos hablando de causa y efecto, ¿vale? Bien, la causalidad no puede existir sin el tiempo. Si accedemos a una realidad donde no hay tiempo, ya no hay causalidad y ya todos nuestros parámetros mentales, nuestro marco conceptual, se viene abajo, no sirve, ¿vale? Tendríamos que autorrenovar, tendríamos que vencer algo, convertirnos en algo distinto. La realidad, esto es fácil de entender, es continua y constante, de eso no cabe la menor duda, la realidad es continua y constante. El presente entonces, ¿qué sería? Pues el presente sería como mirar por una ranura muy pequeñita, por el ojo de una cerradura, toda una realidad que está pasando detrás y creer que lo único que yo veo es la realidad. Uy, se está moviendo, uy, otra cosa que se mueve. Y a lo mejor no se está moviendo. Bien. El presente solo aceptamos lo que ilumina nuestra conciencia. Lo que va más allá lo rechazamos, pero es más, incluso negamos la posibilidad de su existencia. El ego, aunque sea la honorable capacidad que tiene el alma para desarrollar nuestra propia individualidad y creer en nosotros como individuos, ¿vale? Que en ese sentido es una herramienta maravillosa y sagrada. El ego es la mirada a través de una ranura de una realidad muy amplia que no puede entender. Y puesto al servicio de la mente pequeña, nos condena. Puesto al servicio de la conciencia superior, nos eleva y nos autotrasciende. Bien, voy a poner un ejemplo porque con el ejemplo se entiende mejor. Vamos a imaginar todos, ¿vale? No hay nada ni nadie que nos impida el poder imaginar, tampoco hay nada ni nadie que nos obligue.
Pero bueno, me quedo con la primera parte. Como nadie te lo va a impedir, ¿vale? Pues vas a imaginar ahora un reloj de arena. La arena está en la parte superior, lo volvemos y empieza a caer la arenita de la parte superior, del cono superior al cono inferior. Bien, vamos a imaginar que el presente es la unión que hay entre la parte superior y la inferior. Es decir, el presente es la parte más estrechita de ese reloj de arena, ¿vale? Todo lo que está en la parte de arriba, toda la arena, es voy a decir, el pasado. Y todo lo que va cayendo en la parte de abajo es el futuro. Y yo vivo justo en la parte más estrecha del reloj. Es decir, yo me muevo en esa sección. Y lo único que concibo de la vida es que veo pasar arena cayendo, 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 cayendo. Estoy convencido de que la vida es justo ese instante donde cae una arenita y después cae otra y otra, pero no veo lo de arriba y no veo lo de abajo. Estaría convencido que lo de arriba todavía no ha llegado y que lo de abajo ya se fue. Es decir, para mí, el futuro es algo que todavía no ha llegado, el futuro estaría arriba en este caso, todavía no ha llegado, y el pasado es algo que estuvo aquí en mi presente, pero que ya se fue, y que no existe, está muerto. El futuro no ha llegado, no existe, ¿vale? No existe, no es una realidad, todavía no está manifestada, y el pasado dejó de manifestarse, por lo tanto tampoco existe. Es un error de mi percepción, de mi triste percepción. El futuro existe, el pasado existe y el presente también. De hecho, el presente es lo que menos existe, porque es una milésima de segundo. Cuando pasa la harina ya no está, ya no es presente. Cuando yo digo ahora mismo, ya ha pasado ahora mismo, ¿verdad? Bien, esto nos sirve un poquito para comprender lo limitado de nuestra mente. Estamos hablando, por tanto, de la existencia en el tiempo. Es un concepto turbio, confuso, brumoso. En realidad es un absurdo. El pasado lo vemos como no existiendo más, ya pasó. El futuro tampoco existe, no se ha formado aún. Y el presente es una transición del futuro en el pasado. Un breve instante, pero el presente no existe, no se puede atrapar. Y sin embargo, lo único que existe es un presente continuo, atemporal, ¿vale? Bien, voy a poner otro ejemplo. Un señor que está convencido de que la realidad es solo lo que él ve, palpa, siente y puede tocar, punto, ¿vale? Y lo que no, no está. Entonces, parte de una ciudad, va viajando, ya no ve la ciudad y piensa que la ciudad murió, ya no existe. Y todavía piensa que la ciudad a la que va a llegar tampoco existe porque no se ha manifestado y no la puede ver. Pues así funcionamos. Fijaros lo pobre de nuestros programas, lo limitadito que estamos todos, ¿verdad? Bien. Wilhelm Wundt fue un alemán maravilloso. Yo le estudié cuando me estaba formando en psicología en la Universidad de Málaga y me fui por mi cuenta a la Facultad de Medicina, descubrí un libro de él maravilloso y me empapé en este autor. Fue increíble, era eidético. Le venían imágenes y cuando los periodistas, bueno, escribía a una velocidad que no podéis ni imaginar, escribió cientos y cientos de libros. Cuando el periodista le iba a hacer una crítica, él ya tenía un libro entero escrito, o sea, es increíble. Le venían toda la realidad en imágenes y él, en ese ser eidético, era súper inteligente y conectadísimo con la realidad. Bien, pues él habla que los órganos de los sentidos son una especie de tentáculo para tocar, para percibir la realidad. Entonces, si los órganos de los sentidos no nos podemos fiar de ellos, es que no estamos tocando del todo la realidad, sino una parte mínima de la realidad. ¿Vale? Bien. Estamos hablando, por tanto, de que nosotros con terapia regresiva trabajamos con conciencia no limitada, conciencia expandida, ¿vale? Porque si nos conformamos solo con la percepción de los órganos sensorios corporales, no vamos a poder ver más allá de los límites de un círculo iluminado por nuestra conciencia. Por ejemplo, imaginad una ciudad oscura, va un sereno con la luz, va paseando por una calle y lo único que está viendo es la zona que está iluminada. Cree que la calle que dejó atrás no existe y piensa que la calle que todavía va a recorrer tampoco existe. ¿Por qué? Porque solo cree que lo que existe es lo que logra ver y lo que no logra ver no existe. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Bien. Entonces, disculpa un momentito, me fui aquí. Bien. Entonces,
podrá ver el pasado y el futuro, que están juntos y existen simultáneamente, si el ser humano es capaz de trascenderse a sí mismo. Si me elevo sobre mí mismo, puedo ver pasado y futuro. El presente, el pasado y el futuro, en realidad, desde la óptica del alma, no difieren entre sí. La única cosa que existe es el presente eterno, ¿vale? De la filosofía india, por cierto. Por eso nosotros no trabajamos con vidas pasadas, trabajamos con vidas presentes que no están en la conciencia aquí y ahora. Y hacemos consciente lo inconsciente y ayudamos a sanar, a integrar la experiencia que estaba inconclusa porque no se aprendieron las lecciones que el alma trataba de mostrar. Bien, no hay vidas pasadas, no hay vida futura, no hay vida presente, hay vida y el tiempo no existe para el alma. Difícil de entender, pero es así. Bien, el hombre y el tiempo. Nuestra relación con el pasado y el futuro es más compleja de lo que podemos pensar y esto se complica un poquito ahora. En el pasado yace no solo lo que fue, sino también lo que podría haber sido. Una vez me acuerdo que le dije a José Luis Acauli, así hablando con él, porque yo suelo utilizar esa frase, bueno, el pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo sanar su energía. Y me dijo, no estoy tan seguro si el pasado no lo podemos cambiar. Con el tiempo lo comprendí. Bien, en el futuro yace no solo lo que será, sino también todo lo que puede llegar a ser. Me acuerdo que cuando me formé en análisis existencial y en logoterapia con AELO en Madrid, a través de la Fundación Víctor Frankl de Buenos Aires, decía que el amor hace que veas lo que es la persona ahora más todo lo que puede llegar a ser. Bueno, pues de esto estamos hablando, ¿vale? Ese es el futuro. No solo lo que yace, sino también todo lo que puedes llegar a hacer. Bien, el pasado y el futuro están indeterminados por igual. No están definidos, no están cerrados. Existen por igual en todas sus posibilidades. Y esto nos raya la mente, nos abre la mente. Pero tiene que ser así, ¿vale? Pero además existen de manera simultánea con el presente. Estamos hablando de la atemporalidad del alma, uno de los conceptos básicos de la terapia regresiva. Atemporalidad del alma. Estamos hablando de multisimultaneidad de la realidad. Bien, solo tenemos el presente para cambiar. Para cambiar el pasado, para cambiar el presente y para cambiar el futuro. Para cambiar la realidad del alma solo tenemos este eterno y constante presente. El tiempo es la distancia que separa los acontecimientos en el orden de su secuencia y que los une en totalidades distintas para la percepción humana, claro. Esta distancia está contenida en una dirección no contemplada en el espacio tridimensional. O sea, el tiempo es todo esto. Si en ese mundo plano yo atravieso los dedos y atravieso después mi mano y mi brazo y tal, y esto fuera toda la realidad, imaginaros, los seres planos no van a ver nunca toda la realidad, no la pueden ni concebir, ¿vale? Pues esto es algo parecido. Esta dirección podría ser una nueva extensión del espacio, pero tiene que cumplir ciertos requisitos que exigimos a esa cuarta dimensión. Entonces sería, y fijaros, esto es interesante, sería inmedible, no se podría medir, por lo menos no se puede medir con las medidas que utilizamos aquí en el espacio tridimensional. Es lógico, si nos salimos de aquí no podemos medirlo con nuestras medidas, ¿vale? Además, es perpendicular a las tres direcciones que sí conocemos del espacio tridimensional, el ancho, el largo y el alto, sin ser paralelas a ninguna de ellas. Y esto se complica porque estamos hablando de tiempo y espacio. Pero, ¿qué es el tiempo? El tiempo contiene dos ideas que son básicas, fundamentales, y que muchas veces no somos conscientes de ellas. Una, cierto espacio desconocido para nosotros. Podría ser la cuarta dimensión. Cierto espacio desconocido. Otra, idea de movimiento en ese espacio. ¿Vale? Tiempo y movimiento se tienen que dar juntos, si no, no existen. Error humano. Nunca vemos estas dos ideas juntas, solo vemos o la una o la otra. Por eso no percibimos la realidad. Este movimiento no existe. Parece existir ante a través de nuestros órganos de percepción,
Pero eso es así porque no vemos el espacio del tiempo. El tiempo es como una ilusión. Miramos la realidad a través de la estrecha ranura, a través de la unión entre la parte de arriba del reloj de arena y la de abajo, pero no vemos la realidad. Así que el reloj de arena es un buen ejemplo para que nos haga comprender un poquito esto. Solo vemos las líneas de intersección, los cortes, ¿vale? Cuando coincide una cosa con otra, eso es lo que vemos. Del plano del tiempo con nuestro espacio tridimensional. Imaginaros, aquí estoy en el espacio tridimensional y es como un plano del tiempo se cruzar y entonces veo, ¿vale? Si no, no veo. Bien, la eternidad, por tanto, no podemos entenderla. No podemos entender realmente la cuarta dimensión sin concebir otras dimensiones superiores, porque si no acabaría todo en la cuarta. Y hemos dicho que la vida, el espacio, todo es infinito. Si la eternidad existe, cada momento es eterno. Y tú no eres eterno, tú también, porque formas parte de la eternidad. Nosotros somos seres eternos. Transformamos nuestra forma. Ahora tenemos una forma tridimensional, una identificación tridimensional, una personalidad tridimensional, unas creencias tridimensionales que se acaban con la muerte. Y nosotros cuando acompañamos a un paciente en la muerte en una terapia regresiva, vemos cómo expande conciencia y cómo habla en un lenguaje que no es entendible con el lenguaje humano que nosotros utilizamos. Y le hacemos preguntas en 3 dimensiones y no nos puede contestar. Dice, no, no es así, eso no tiene sentido. Aquí yo soy parte del todo, yo soy la luz, me puedo comunicar la luz, pero yo también soy la luz. Y te hacen unos discursos, te dan una enseñanza de vida tan serias, tan profundamente serias, que no podemos entenderlo con el lenguaje de la tridimensionalidad. Bien. Así que el tiempo contiene cosas que no vemos. En el tiempo los acontecimientos existen antes de que nuestra conciencia entre en contacto con ellos, pero también después de que nuestra conciencia ya se ha retirado de ellos. Por lo tanto, nosotros creemos que eso ya no existe, pero sigue existiendo. Igual nos ocurre con la cuarta dimensión. Creemos que no existe porque no la podemos concebir, no la podemos ver. La extensión del tiempo es la extensión de un espacio desconocido. La concepción del tiempo como concepto es un concepto parcial, relativo a la vida universal y a nuestra vida interior. No es una realidad. Surge a través de la percepción de los sentidos, no es una realidad. Vemos el mundo a través de una ranura muy estrecha. Recordemos el reloj de arena de nuevo. Pero aquí viene la cosa. ¿Qué es el tiempo? Precisamente la cuarta dimensión del espacio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. El tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Si no, no nos cuadraría nada. Cuestiones a plantear. ¿Por qué existe el movimiento aparente en el mundo? ¿Por qué no podemos ampliar esa ranura, nuestra percepción? Bueno, pues nuestra percepción permanece siempre en las mismas condiciones normalmente. Y las condiciones que hacen que nuestra percepción sea normalmente en el mismo estado, se mantenga en el mismo estado, nosotros llamamos esas condiciones materia. Aunque no exista, nosotros llamamos esas condiciones materia. Pasamos de nuevo a recordar el concepto de la multisimultaneidad. Si pudiéramos elevar nuestra percepción por encima del plano en el que nos movemos, por encima de la tridimensionalidad, veríamos simultáneamente muchas cosas juntas que para la percepción corriente están separadas por periodos de tiempo. En un plano creerían que aquí hay un círculo, o 2, o 3, o 4, o 5, ¿verdad? Y sin embargo forman parte de una única realidad, de una mano. Cuando yo soy capaz de salirme de ese plano, me doy cuenta que es una mano. Antes creía que eran 5 círculos. Así que en conciencia expandida estamos en ascenso. El ángulo de visión se amplía, el momento se expande, como ocurre cuando trabajamos con el momento más terrible en una regresión, ¿verdad? El momento se expande tanto, 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 que el paciente es consciente de todo, de sus reacciones, de cómo le afecta ahora, lo que le facilita, lo que le impide, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ocurre en el aquí y ahora, en diferentes planos de la realidad que casualmente se dan aquí también. Nuestra conciencia puede salir de las condiciones de la materialidad dada. El resultado es la expansión del momento, pasado, presente y futuro, visibles a la vez, de manera simultánea. Bien, el sentido del tiempo y del espacio, por tanto, es el sentido de los momentos sucesivos. Si no tuviéramos sentido del tiempo,
no existiría el movimiento, no lo sentiríamos, ¿vale? Donde termina el sentido del espacio, empieza el sentido del tiempo. En sus propiedades, el tiempo es idéntico al espacio, posee sus mismos atributos, pero no lo sentimos como extensión del espacio, sino como tiempo. Tiempo que ligado al movimiento. Esta ineptitud nuestra para sentir espacialmente al tiempo, no podemos sentir espacialmente al tiempo, se debe al hecho de que nuestro sentido del tiempo es su sentido nebuloso del espacio, ¿vale? Bien, ¿qué es el sentido del tiempo y por qué surge la ilusión del momento? Voy a citar a dos autores, Riemann, comprendió que el tiempo se traduce en espacio. Nosotros traducimos el tiempo en espacio. Consideró al átomo material como la entrada en la cuarta dimensión desde el espacio tridimensional. Y Hinton habla de una superficie, dice que es la relación entre dos cosas, entre dos cuerpos que se tocan entre sí. Nuestro espacio puede ser una superficie, el lugar de contacto de dos espacios de un orden superior. Tridimensionalidad y cuatridimensionalidad se tocan y hay un espacio de unión, donde podían facilitarse la información y la comunicación entre ambas realidades dimensionales. Hecho, en la superficie de un líquido prevalecen leyes diferentes de las que tiene cabida en toda la masa. Según las leyes de nuestro universo, pueden ser las tensiones de superficies de un movimiento superior, algo superior que está tocando a algo inferior y hay una tensión, ¿vale? Si consideramos la superficie como un medio en el que está entre dos cuerpos, no tendría peso. La superficie no tendría peso. Es una zona de contacto. Pero sería un poderoso medio de transmisión de vibraciones de un cuerpo a otro. ¿Qué nos ocurre cuando estamos en conciencia expandida, trabajando con el paciente? Que a veces nos vienen imágenes de lo que está viviendo el alma del paciente. Y lógicamente hay que tener mucha prudencia y casi ni hablar. En todo caso, preguntar, ¿no? Pero no es la primera vez que estoy con un paciente y me vienen imágenes de lo que está viviendo el alma. Digo, Dios mío, está en este sitio y le está pasando esto. Y cuando creo que es imprescindible preguntar, pregunto. Si no, no digo ni tiro. Bien. Sería esa zona, ese medio poderoso de transmisión, de comunicación, de espacio interdimensional donde la información se pasa de un alma a otra, ¿vale? Sería distinta de cualquier otra sustancia. En realidad uno nunca podría liberarse de ella. La materia marcharía libremente a través de ese medio, si es que existe, sea lo que sea. Bien, pues eso coincide con algo que algunos conocen con la palabra éter. El éter es una sustancia, se supone, ¿vale?, que posee todas las cualidades que estamos concediendo a todo esto. Pero en realidad, según este autor, según Hinton, el éter ni siquiera es necesario que sea una sustancia, sino una simple superficie, una frontera de algo, la frontera de una forma de percepción y el comienzo de otra. Bueno, yo no sé cómo voy, yo no sé si ya tengo que terminar. Viviana, no sé a qué hora he empezado a las 10. ¿Qué tengo? ¿Una hora aproximadamente? ¿Me podéis confirmar si tengo una hora? ¿Hasta qué hora puedo estar? Bueno, no me contesta nadie, voy a seguir un ratito más. Bueno, sí, me lo van a confirmar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Se oye bien? Sí, te escucho. ¿Sí? Sí, sí. Sí, podemos continuar. Hasta el momento no hay preguntas. Hemos estado revisando las distintas redes. Al parecer no se han manifestado. Quedan 5 minutos para culminar la ponencia. Ok, pues voy cerrando ya, Muy bien. Bueno, pues familia, ante todo, yo sé que es un tema complejo, difícil, porque implica una cognición muy fuerte. Tened presente que yo estos apuntes los he estado haciendo a lo largo de todos estos días, que también grabé algunos programas de radio sobre este libro. A pesar de todo, no me hubiera gustado prepararlo muchísimo mejor. Es complejo. Lo que quiero decir es que cuando nosotros vamos a trabajar con un paciente, yo particularmente le hago unas peticiones de ayuda, ¿no? Y le razono al hombre o a la mujer, le razono en el sentido de que
me tiene que hablar en tiempo presente, que es el único tiempo válido para el alma, ¿no? Entonces, el tener las ideas claras de que para el alma el pasado no es pasado hasta que se ha trascendido y se ha sanado la experiencia, ¿no? El tener esto, el ser capaz de transmitirle al paciente esta idea, el que comprenda el paciente que es necesario permitir la experiencia, dejarse fluir y que comprenda el paciente que a través de una cierta información sobre el no tiempo, la temporalidad del alma, pues él puede concebir que hay una realidad que existe, que precisamente no se puede racionalizar, no se puede entender con el lenguaje de 3 dimensiones, que para eso se tiene que dejar fluir, que tiene que confiar, que tiene que permitir la experiencia, aunque parezca una locura, aunque parezca que lo está inventando, aunque parezca que no tiene nada que ver con la realidad. He pretendido que estos razonamientos, el compartir estas ideas de Uspensky, nos ayuden a entender la dimensión de la realidad, que es multidimensional, que nosotros vivimos solo en 3 dimensiones, pero desafortunadamente la mayor parte del tiempo somos seres planos, ni siquiera somos seres tridimensionales, que tenemos una capacidad de desarrollo conciencial sin límite y que solo concibiendo que puedo yo llegar a ser más de lo que soy, recuerdo las palabras de Jesús, dioses sois, cosas mayores podréis hacer vosotros, solo autotrascendiéndome puedo concebirme como el ser humano que soy en evolución, sin límite en el tiempo, sin límite en esa evolución. Así que espero que el haber compartido pues estas ideas nos preparen también a los que somos terapeutas para poderle transmitir al paciente, sobre todo al paciente mental que viene muy formateado del mundo académico, que le podamos compartir realidades del alma utilizando desafortunadamente, porque no tenemos otro, el lenguaje tetradimensional, nuestro lenguaje normal, pero trascendiendo con ideas conectadas, ¿verdad? Porque nos susurran ideas desde el cielo, pues conectando con ideas sugerentes que les permitan contemplar que otra realidad es posible, que podemos sanar todo lo que nosotros realmente estamos sufriendo en la realidad tridimensional y que parte de la sanación pasa por negarla como única realidad y abrirnos a una realidad de orden superior, como mínimo la 4ª dimensión. Bueno, pues familia, si os parece bien, no sé si hay alguna pregunta y si no cierro porque yo tampoco soy un gran experto en esto, simplemente que es preparar el tema a fondo y poco más. ¿Cómo veis vosotros? Si os parece ya cerramos o hay alguna cosita que haya ahí por ahí que preguntar, sabiendo que yo no soy un experto, soy simplemente un estudioso. Bueno, aquí están hablando, ¿se sabe cuántas dimensiones conocemos hasta ahora? Ay, nosotros creo que nos estamos acercando a la 4ª, pero hay muchísimas dimensiones, no hay límites. Igual estamos todavía en fase primitiva, en esa evolución conciencial, ¿no? Nosotros vivimos en la 3ª y se supone que estamos pasando a la 4ª, pero igual tardamos todavía miles de años, no lo sé. Yo sabemos que hay muchas cosas que no sabemos y sabemos que sabemos muy poco, esa es la pura realidad. Tenemos otra pregunta. ¿Se va a poder escuchar de nuevo esto? Porque es excelente la información. Sí, está grabándose el simposio. Ya vamos a comunicar la forma de acceder a él. No, apenas me llega, no me llega el sonido. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Vale, te escucho muy lejos, pero te oigo muy lejano. Estoy Bueno, no sé si hay... en esta dimensión. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Alejandra Arias me pregunta a través de la red de YouTube. ¿Tiene algo que ver con la teoría de desdoblamiento del espacio y el tiempo de Mallet? Mira, yo creo que hay una interconexión. Cuando se habla de conciencia, cuando se habla de alma y de primera y última realidad, hay una interconexión entre todo. Hay una universalidad, ¿verdad? En todas estas teorías, en todos estos trabajos sobre conciencia del alma. Yo repito, no soy experto en un montón de cosas, soy simplemente un estudioso de la vida, pero me di cuenta que hay una especie de triangularidad y hay una interconexión entre todo el conocimiento sobre la conciencia en las distintas escuelas. Seguro que sí, que seguro que la hay. También nos pregunta, ¿el alma reconoce haberse sanado? Claro, el alma cuando después de una sesión, de una terapia regresiva o de las que necesite,
el alma siente una paz, el alma siente una visión, el alma siente una autotrascendencia que precisamente le permite pasar a otra dimensión. Lo único que hay que decir también es que como seguimos viviendo en la tridimensionalidad en este mundo, pues nosotros tenemos como personas viviendo esta realidad material, pues que hacer un trabajo consciente y seguir trabajando en una dirección diferente sobre todos los hábitos y las tendencias que traíamos antes, ¿no? Porque a veces se trasciende todo en el plano del alma, pero el ser humano sigue en parte creyendo que era el de antes, ¿no? Entonces hay un trabajo consciente que también hay que hacer después de la terapia para que el cambio también se materialice en este plano y no solo en el plano del alma, ¿no? Alejandra también nos pregunta, ¿cómo acceder a esos niveles para sanar a una persona a nivel físico? Bueno, yo creo que la vida afortunadamente tiene muchas herramientas, desde la meditación, desde cualquier disciplina filosófica, ética, moral y religiosa, hasta la propia terapia regresiva, ¿no? La terapia regresiva quizás la ventaja que tiene es que es, para mí, exquisitamente neutra, sagrada, cuando el profesional está bien preparado, permite una ayuda súper profunda y rápida, ¿no? Pero cualquier disciplina humana puede facilitarnos esa conexión con la fuente. En realidad es patrimonio universal, la tenemos todos. Bueno, queremos agradecerte, Carlos. Sabemos que allá son alrededor de las 0 horas donde tú estás, ¿no es cierto? Esta maravillosa lucidez en tu ponencia, toda la información entregada. Esto ha sido un despertar para todos y supongo que, como nos ha pasado a muchos, nos quedan muchas interrogantes y posibilidades de seguir investigando también por nuestro camino. Agradecemos a ti por abrirnos esta ventana hacia el conocimiento. Yo os agradezco a todas vosotras el enorme esfuerzo que hacéis, la gran labor que hacéis en la Asociación Chilena y bueno, todo un ejemplo para que los demás también sigamos animándonos para seguir colaborando entre todos. Creo que la colaboración internacional que ya se ha establecido como algo habitual en nosotros va a dar cada vez mejores y mayores frutos, ¿no? Así que gracias a todo el equipo humano que habéis hecho posible todo esto. Es una maravilla. Enhorabuena y bendiciones para todos vosotros. Me quedo muy agradecido.